Buenas tardes, va escuchándose todo bien. Hola, hola por aquí. Hola. Buenas Hola, tardes, hola. ¿qué tal? Encantado de verles y de escucharles. ¿Se escucha? ¿Algo? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, buenísimo. Les propongo que Se mientras escucha tanto... perfecto. Genial, muy bien. Les propongo en primer lugar que no sea necesario que pongamos las cámaras porque así eso ayuda bastante a que se escuche bien por Skype, si les parece bien, ¿de acuerdo? Que no pongamos las cámaras. Efectivamente, simplemente el audio y de esa manera sí hay más facilidad de que se escuchen todas las voces a la vez con una buena amplitud de banda, si les parece bien. Vale. Ok. Muy bien, qué bueno escucharles. Perfecto, muchísimas gracias de verdad por asistir a tercer encuentro de traductores que ya llevamos consecutivo. Desde mayo iniciamos y muchísimas gracias de verdad por asistir. Les comento así rápidamente una presentación muy breve. Yo me llamo Ramsés Cabrera, soy traductor autónomo desde hace ya unos 4 años. Inicié en 2014 cuando estaba haciendo el máster de traducción audiovisual y literaria. Y bueno, después también hice una ampliación de traducción jurídica. Y bueno, pues actualmente colaboro con varias empresas, estoy construyendo mi propia agencia, que se llama Agencia Prophecy, y también colaboro actualmente con la Comisión Europea, ¿sí? A través de una empresa que reside en Grecia, si bien tengo entendido. Muy bien, rápidamente les comento también, desde ya que a mí me gusta ayudar también a las personas bueno, que vienen a estos encuentros y tal, en el sentido de que si entiendo que son o recién egresados, algunos a lo mejor sean estudiantes, tanto los que estén escuchando ahora mismo en directo como los que escuchen en grabación. Al respecto, lo que les quiero decir es que yo tengo, como les decía, mi propia agencia, la estoy construyendo y tal, y tengo una página web que es agenciaprophecy.com, ¿sí? Así que les recomiendo, si les parece bien, que una vez concluya la reunión, vayan y visiten la página y también se registren en el formulario de contacto, porque de esa manera yo dispongo de sus datos para si encuentro encargos de la combinatoria de ustedes, pues les puedo ir también pasando esos encargos si cuadran los perfiles, claro está, y también si ya, si a lo mejor todavía son estudiantes, pues todavía no, pero en cuanto tengan posibilidad pues de emitir facturas y tal, pues tenemos posibilidad de colaborar, ¿sí? De esta manera, ya como también he dicho en otras ocasiones, pues vale, ustedes están invirtiendo un tiempo y que eso de alguna manera pues ya les redite en un beneficio, aunque sea, bueno, pues ir haciendo contactos a través de encuentros así que también están muy bien. ¿Les parece bien? Sí, perfecto, claro. Muy bueno. De Claro. hecho, creo que de momento hay algunos ámbitos que no, de los que no tengo contacto. Si bien recuerdo, David, me habías dicho a través de correo que te dedicas o quieres dedicarte a la traducción de videojuegos y tal y localización. Creo que de momento en la base de datos de la que dispongo no tengo traductores específicos de ese ámbito. Así que bueno, pues pongamos, tienen un ámbito así muy específico, yo que sé, agronomía, economía, cuestiones así, pues bueno, todos esos datos indíquenlos también porque así a mí me ayuda también a hacer la selección para indicar, pues mira, este cargo va para tal persona. Muy bien. Vale. Perfecto, pues entonces, dime. Vale, nada, Ramses, simplemente comentarte que sí, yo en el correo te dije que me estoy especializando. Bueno, yo tengo la licenciatura en traducción e interpretación hace unos años, Buenísimo. pero me he especializado este año, ¿vale? Bueno, estuve un tiempo como autónomo, pero al final lo dejé y ha pasado desde entonces un tiempo y ahora este año me he especializado en videojuegos. Buenísimo. Testeo y control de calidad de videojuegos y localización de videojuegos, ¿vale? Genial. Ahora quiero introducirme en ese ámbito, pero bueno, no es la única especialidad a la que me limito. Yo también pues hago traducción literaria y traducción técnica. Buenísimo. ¿Vale? Entonces, nada, yo estoy al inicio de mi carrera y lo que me gustaría es pues comentar un poquito aquí dudas sobre, supongo que lo que tienen las dudas que tiene la mayoría de gente al empezar, ¿no? Que es pues cómo moverse, cómo entrar en el mercado, a qué ventanilla ir, dónde preguntar, con Sí, quién hablar. entiendo. Buenísimo, y de hecho es exactamente a lo que vamos a ir, al espacio de preguntas, de plantear situaciones, una vez concluyamos estos primeros minutos así de presentación. Me encanta que
haya gente que tomemos así la proactividad de ubicar esas cuestiones y enseguida vamos, y simplemente para terminar de ubicar algunas coordenadas así rápidas y ya enseguida pasamos a ese espacio de preguntas que está genial. De hecho, trataré de que esta reunión dure unos 50 minutos, a lo mejor 45 y tal, porque otras veces reconozco que me he pasado de tiempo y también entiendo que tendrán sus cosas que hacer. Así que eso, trataré de que sea así más ligera la cuestión. Muy bien, vale, en cuanto les dije lo de los contactos y también comunicarles que eso, la dinámica así rápida, aprovechando que lo puso en juego literalmente David, de que la dinámica principal es que alguno de ustedes tome la palabra, formula tal vez una pregunta, tal y como estaba mencionando David, si ahora enseguida pues ya retomamos por ahí, y bueno, yo explicativamente, a ver, por ahí escribieron en el chat, dice sí, ok, perfecto. Después, explicativamente yo les comentaré, les explicaré unas herramientas que yo aplico y que sirven, pues, por ejemplo, para atravesar y alimentarse de esas problemáticas que encontramos. Ya vi también a través del chat. Sí, esta charla se está grabando también. Ahora mismo, gracias por mencionarlo, ahora mismo lo comentamos. Les comento rápidamente que les explicaré unas herramientas que entiendo que están hiper relacionadas con la traducción, no simplemente a nivel de qué hacer en la práctica, sino incluso que se trata de herramientas que nos van a ayudar a hacer avanzar también el campo mismo de la traducción. Hay muchísimo que hablar al respecto, no les quiero anticipar cuestiones, pero les digo que estas mismas herramientas que les deseo explicar son herramientas que no solamente les van a ayudar a avanzar en cuanto a, por ejemplo, atravesar las dudas que mencionaba David, sino que también les ayudará también a desarrollarse incluso como traductores en su práctica, en su conceptualización, en muchas cuestiones que vamos a ir recorriendo también a lo largo de esta reunión. Y como mencionaba María Jesús, si esta charla está siendo grabada, les solicito permiso si en algún momento dice, oye, pues a mí me gustaría que mi intervención en tal punto no fuera retransmitida, lo que sea, eso me lo comunican, yo edito el vídeo. Y de esa manera, pues, si alguien dice, pues mira, no me apetece que sea mi voz escuchada, pues ya es una cuestión de decisión de cada uno. ¿Les parece bien que grabe la charla y se publique? Porque todo después va a ser publicado, evidentemente. Por mí no hay problema. Muy bien, ok. Veo que también ahí están escribiendo. Perfecto, no, ok, muy bien, vale. Y claro está, esta grabación después se les enviará. Yo suelo tomar 1 o 2 semanas en hacer la edición, pero es decir, todo esto será enviado oportunamente. Muy bien, pues entonces avanzamos ahora sí a lo que habíamos acordado de que, bueno, pues planteen sus preguntas, sus dudas, sus situaciones que quieran atravesar, sus objetivos que quieran alcanzar. Tienen la palabra. Si quieres, pues David, replantear la situación que estabas mencionando y que así quede claro para tomar eso de punto de partida. Vale, si no os importa, si puede empezar alguien más planteando su duda, porque yo tengo que salir 2 minutitos y vuelvo enseguida. Así que si alguien más quiere plantear su duda, yo vuelvo enseguida, ¿vale? Decisión de ustedes, entonces. Adelante, si quieren aprovechar la oportunidad. Adelante, si quieren escribirlo a través del chat, porque veo que algunos me habían dicho que no tenían micrófono ahora mismo, pues también tienen toda posibilidad. Tienen la palabra ustedes, si quieren en ese momento. Si no, tendría que ya tomar yo, por así decirlo, lo que ya se ha dicho para avanzar, porque tampoco es cuestión de esperar. Pero sí, yo les recomiendo de verdad que tomen aquí. Tópicos. ¿Tópicos en qué sentido? Para que quede claro. Tópicos en el sentido de temáticas. A ver si lo pueden aclarar por ahí. Sí, tipos de temas, tipos de texto. Muy bien. Vale. Está buenísimo. Una pregunta muy interesante. Muy interesante. En primer lugar, la traducción, yo les propongo que entendamos que se trata de, vamos a llamarlo así primero, uno de los campos más flexibles que hay. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a, entre comillas, haber oferta en cuanto a traducción. ¿Por qué? Porque recordemos que como personas
si bien creo que se lo podría llamar así de acuerdo con la terminología psicoanalítica, por ejemplo, de Jacques Lacan, somos seres parlantes. Quiero decir con esto, queremos comunicarnos, en principio, desde que partamos así de una especie de premisa al respecto, de que queremos comunicarnos todo el rato, todo el tiempo. Tenemos series de televisión, tenemos informes, tenemos comunicaciones científicas, tenemos publicaciones a nivel de gobiernos políticos, tenemos todos los ámbitos editoriales, tenemos el ámbito del ocio, tenemos etcétera, 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 etcétera. Así que, en ese caso, yo les podría decir, si empezamos lo que queramos hacer cada uno, pensando en qué, por así decirlo, qué oferta hay ya, yo les recomendaría considerar que no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque el interés del otro, el interés de, vamos a llamarlo así, del otro afuera, aunque eso también es desarrollable, no simplemente se limita al afuera, pero vamos a tomar esa primera vía de entrada. El interés del otro afuera es, vamos a decirlo así, es condición, va a estar y en cierta manera influye, pero no determina. Lo que sí determina, en primer lugar, es tomar la decisión de qué quieres hacer tú. Porque si empiezas planteándote qué es lo que espera el otro de ti, que eso lo podríamos llamar los tópicos más demandados de este año, yo lo que he visto, lo que he encontrado respecto de mi experiencia, empezar planteándose qué quiere el otro de mí, en lo que desemboca es en frustración. Porque esto creo que lo he mencionado así en un primer momento, si bien recuerdo, al principio, en el primer encuentro, les recuerdo que lo vayan escuchando cuando tengan disponibilidad y tal. Al principio, en el primer encuentro que celebramos de traductores, porque si, por caso, pongamos que tú quieres, imaginemos, pongamos que este año se lleva muchísimo la traducción literaria, pongamos que hay un boom de traducción literaria. Y tú dices, tú te planteas, es una manera de pensar, como se lleva la traducción literaria este año, yo para ganar dinero tengo que hacerme traductor literario y que le den por ahí a lo que a mí me interesa traducir. ¿Ven que ese tipo de cuestiones se basan en un pensamiento de que yo voy a tener que hacer lo que el otro quiera para entonces ver si yo consigo dinero, si yo consigo el éxito empresarial? Por ese tipo de pensamientos, que no es una cuestión que se me esté ocurriendo a mí ahora, sino que es algo que también veo que está en el interés general de nosotros traductores como profesionales, como actores dentro del mercado, es muy fácil verlo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes se meten en los grupos de contacto de traductores, tal cual seguramente habrán visto los anuncios de esta charla, podrán ver que uno de los temas más tratados es, como también mencionaba antes David, respecto del dinero, respecto de las ganancias, que tal agencia no me paga lo suficiente, no me gusta tal agencia porque tiene tales políticas de pago o lo que sea, o se está pidiendo una traducción de 2 euros por libro en vez de 10 euros por libro, una cuestión que también, digamos, son cuestiones brutales, pero es decir, hay cierto interés por el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y yo no digo que no haya que tenerlo. Está ok si ustedes quieren decidir generar su propio resultado respecto de, por ejemplo, al principio, conseguir una determinada cantidad de dinero. Lo importante al respecto, primero, es decidir en qué te quieres desarrollar tú. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta más la traducción literaria, la traducción editorial, la traducción jurídica me encanta, y bueno, también la traducción de elementos audiovisuales, por ejemplo, videojuegos, películas, series, etc. Si yo, por así decirlo, digo, uy, pues dejo de hacer todo eso que quiero hacer, simplemente porque la moda actual que se lleva es, pongamos, traducción científica, lo más probable es que con eso yo genere una situación, una realidad, donde el perjudicado quede yo, o sea, que yo quede perjudicado por esa, entre comillas, decisión. Porque teniendo dos posibilidades,
lo que sería la posibilidad de integrar ambas cuestiones, lo que hago es tachar una de esas cuestiones y ya quedo perjudicado. Ahora bien, ¿qué le quiero decir entonces con esto? En resumen, primero, antes de plantearse la demanda que hay en el mercado, plantéense primero qué quieren conseguir cada uno individualmente. Ahí hay una posibilidad entera de desarrollo, que es muchísimo más urgente que pensar, aunque no digo que no lo hagan, que pensar cuáles son los textos más demandados de este año. ¿Por qué? Por un motivo, y escuchémoslo. La escucha es principal en todo traductor. Es una cuestión que requiere un entrenamiento, está verificado en todos, pero por todos, absolutamente todos los actores principales donde podríamos encontrar, por así decirlo, alguna primera referencia que podríamos decir, a lo mejor tiene algo que aportar al respecto o que haya conseguido un gran éxito, no voy a decir éxito, vamos a decir una serie de resultados potentes en el mercado o en cualquier ámbito. Lo que primero te dicen siempre es hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar. Les digo, por ejemplo, el otro día hice una entrevista a un señor que se llama Bash Bohari, que es uno de los, según tengo entendido, uno de los grandes, o uno de los más grandes, sí, a nivel europeo, en cuanto a negocios de redes de mercadeo, y una de las cuestiones que me dijo directamente, tenemos que aprender a escuchar. Si quieres desarrollarte también bien en cuanto a tu función en el mercado, aprende a escuchar. Y no es una cuestión que se diga ahora simplemente, sino que es algo que incluso decían las culturas originarias. Por algo, por ejemplo, en la época de los incas se representaba a los grandes, por así decirlo, los grandes de esa cultura, se les representaba con orejas grandes, se les llamaban señores orejones. Y digo bien, mejor dicho, a los que se representaban con orejas grandes, por ejemplo, al Buda. Se les representaba con orejas grandes en el sentido de hay que aprender a escuchar. ¿Y qué les quiero decir con esto? Para que vean una aplicación directa. Fíjense, ¿cuáles son los tópicos más demandados en este año? ¿Qué significa que es en este año? Que es transitorio. Si nos obsesionamos directamente con algo que es denso y con algo que es transitorio, perderemos de vista unas cuestiones mucho más urgentes. ¿Por qué son más urgentes y por qué son más basales? Porque se aplican a todo en tu vida. Lo que pueda querer el otro de ti puede decir A hoy y B mañana. Y mientras persigues esa cuestión, pierdes de vista algo, un sustrato mucho más basal, que es permanente, por así decirlo. ¿Qué significa en este caso? ¿A qué me refiero? A tu estado como persona. Esto es un tema muy, muy fuerte que afecta a todo lo que hagamos, también como traductores. Es decir, para que queden ambos polos bien ubicados, primero, lo más urgente que considerar, ¿qué pasa contigo como persona? Vamos a resumirlo así. Eso es lo más básico. Por ahí tenemos que iniciar siempre. Ahora, para que no quede desplazado la pregunta, porque también entiendo que eso es una temática que les puede interesar bastante en cuanto a tópicos demandados. Miren, por experiencia, las traducciones científicas, cierto, tienen mucha, vamos a decirlo así, mucho movimiento. ¿Por qué? Porque es que todos los avances de tecnología, todos los avances en cuanto a... Científica me refiero también a ingeniería, técnica, todas esas cuestiones, digamos así, toda esa cuestión de especialización que también incluye la medicina. De eso siempre hay. Y, por así decirlo, en las agencias con las que yo trabajo, siempre, por así decirlo, tienen alguna nueva traducción de medicina, alguna nueva traducción de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien considerarlo porque también hace a el interés del otro. Ok, pero les decía, para que quede bien claro, eso es no voy a decir accesorio, no, es secundario, lo cual no significa que no sea importante, sino que viene en segundo lugar. Si viene en segundo lugar es porque primero hay que considerar una serie de cuestiones. ¿Se entiende más o menos la estructura que... Bueno, no voy a decir la estructura porque a lo mejor eso es demasiado, pero aunque sea el orden que trato de ir transmitiéndoles al respecto, qué primero considerar y después también considerar, por ejemplo, esa temática de cuáles son los tópicos demandados, va entendiéndose. Sí, se entiende. Buenísimo. Se los digo por experiencia, porque les digo, a lo mejor un día llegan al momento donde quieren publicitar, por ejemplo, respecto de sus actividades como traductores y están pensando en qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiere el otro, y descuidan ciertos factores que vienen desde antes
y que son mucho más determinativos. Pongamos, por ejemplo, si tú vas a un entorno de trabajo y pongamos que vistes muchos intereses, bueno, vamos paso por paso, porque es necesario primero que lleguemos a una conclusión respecto de lo que estamos viendo ahora, porque si hacemos preguntas, claro, muy bien, si hacemos preguntas sobre la marcha es posible que se distraiga. Vamos a tratar de considerarlo todo porque la traducción tiene que ser continua, tiene que ser siempre considerar ambos, por así decirlo, todos los actores en juego, todos los actores que están y que estamos involucrados en el proceso de traducción. Entonces, si ustedes detectan un entorno de trabajo, un mercado, pongamos, donde hay múltiples intereses, esa es una cuestión. Los intereses del otro siempre son múltiples, siempre son muy variados. Hay, por así decirlo, corrientes específicas. Por ejemplo, este año una corriente específica dentro del interés de toda la humanidad es el mundial, evidentemente. Ahí se concentra el interés de más de la mitad del mundo, o incluso del mundo entero, para un campeonato mundial. Pero es bastante posible ver que, por ejemplo, a lo mejor a David, pues a ti te interesa, me habías dicho, sí, traducción literaria, traducción de videojuegos, traducción de tal. A María Jesús a lo mejor le interesa traducción jurídica, traducción tal, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos paso por paso. Traten, eso sí, excepto que no tengan micrófono, traten de plantear las preguntas siempre donde sean los puntos, porque es que si no, digo, sería un poco dividir la atención. Es importante como traductores, y se los digo por experiencia, aprender a enfocar bien en lo que decidimos que vamos a hacer cada uno, porque si empezamos a abrir demasiado el abanico, es mucho más probable que perdamos de vista lo que tenemos que hacer tiempo a tiempo. Entonces, les decía, si a cada uno, aún así les recomendaría que sean ubicadas. ¿Por qué? Y quiero asegurarme de responder eso bien. Porque si ustedes, mientras estamos hablando y estamos explicando una serie de cuestiones, se ponen a escribir preguntas de otra temática, significa que la atención que hay que poner en el tiempo actual está siendo dividida. Y se los digo por experiencia, cuando uno divide fuerzas, lo que gana no eres tú. Y se lo digo por experiencia, les digo, porque yo he tenido que dar conferencias en sitios, actividades también, y también exposiciones, etcétera, etcétera, y por yo ponerme a pensar en tal cuestión, luego resulta que llega el momento de dar el paso adelante y te quedas en blanco. Las fuerzas divididas siempre van, si son automáticas, si esa división de fuerzas es automática, va en contra de ti, va en contra de lo que quieras alcanzar tú. Importante aprender entonces a integrar esas fuerzas. ¿Esto qué significa? No significa que yo les diga no pregunten. Si yo les dijera no pregunten, significaría que yo ahí tacharía un polo. Eso no es posible. Lo que les estoy diciendo es, tratemos de enfocar en lo que estamos recorriendo ahora, y cuando sea la posibilidad de abrir una nueva pregunta, pues entonces ahí planteamos. Incluso si tenemos que dejar un minutito de espacio para que escriban lo que quieran escribir. Pero eso, tratemos de ubicar esa regla, ¿sí? De que cuando estamos recorriendo una pregunta ya realizada, tengamos el respeto al tema, quiero decir, de llegar a un tiempo explícitamente de haber concluido donde queremos haber concluido. Ese primer punto, aunque sea. Se lo digo por experiencia, ¿sí? Vale, entonces les decía, puede ser que encuentren un ámbito muy amplio y muy variado de posibilidades de intereses. Como les decía, cada uno de ustedes también tendrán sus propios intereses al respecto. Pensar en todas esas cuestiones está ok, pero fíjense, imaginemos que yo viniera aquí tratando de considerar los intereses de cada uno de ustedes, pero yo partiera de un estado. Tratemos entonces de... bueno, dice, ¿cómo hago para integrarme? No se preocupen, si en algún momento se les llegara a cortar la batería, si bien tengo entendido, se puede realizar otra vez la llamada, si me pueden enviar un mensaje a través del Skype o lo que sea, y luego a partir de ahí continuamos. Y si por alguna cuestión no llegaran a integrarse en este nivel primero, les digo, no se preocupen que tendrán la grabación. ¿Ok?
Vale, entonces seguimos adelante. Al respecto, les decía, si yo tratara de considerar cada uno de los intereses de ustedes, lo cual no digo que esté mal, también es posible hacerlo, pero yo partiera a un estado donde lo que tuviera sea una agresividad de base, por muy bien que yo llegue a pensar en los intereses de ustedes, la agresividad de base que está en mí y que no es algo que yo decidí, me haría de obstáculo. Y se los digo incluso por experiencia. ¿Les parece bien que les vaya comentando alguna anécdota al respecto? Porque entiendo que también les puede resultar interesante que vayamos hilvanando estas cuestiones con ejemplos reales. Muy bien. Muy bien. Miren, yo les digo, trabajo con varias empresas. Y es que viene genial, vale, porque viene genial. Mire, yo trabajo con varias empresas. Y bueno, dentro de ámbito jurídico también en el ámbito jurídico, o sea, traduciendo propuestas de leyes, por eso les decía, también colaboro con la Comisión Europea y tal. Y resulta que hace poco, en una empresa con la cual yo colaboro, descubrí que uno de los, no voy a decir condicionantes, una de las condiciones del contrato de trabajo, yo no lo había leído, error mío. En ese sentido, no me había percatado de eso. Era que teníamos cada uno de quienes participamos en esa empresa, en colaboraciones con esa empresa, utilizar un servicio, no es un servicio, disculpen, es una aplicación de ordenador para trabajar en un PC remoto. Creo que es así la función. ¿Qué significa esto? Pongamos, ustedes abren esa aplicación les conecta con un ordenador específico o con una especie de perfil de ordenador dentro del servidor de la empresa. Y es a través de ese servidor que ustedes trabajarían con el software de la empresa, las herramientas que te ofrece la empresa, etcétera, etcétera. Eso a mí, personalmente, primero, no me convenía. ¿Por qué? Porque yo al utilizar ese software, para que se hagan una idea, notaba una ralentización demasiado fuerte en cuanto a mi velocidad de traducción. Además me di cuenta de que ese software tiene una utilidad plus para la empresa, porque esa empresa pagaba y paga generalmente, no nombro así específicamente porque también entiendo que hay cierto grado de confidencialidad al respecto, sí trato de mencionar estos ejemplos así de manera general para que ustedes también tengan una posibilidad de contacto sin violar la confidencialidad dentro del acuerdo. Entonces, resulta que esa empresa utiliza ese software también para registrar cuánto tiempo invertimos en realizar una traducción. Y entonces, de acuerdo con ese tiempo que se invierte, pongamos en una traducción de 1000 palabras, voy a decirlo así, en una traducción de 5000 palabras, puede ser que te tardes 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ahí están. Gracias también por ir ubicando al respecto. Sí, si tienen posibilidad de a lo mejor ubicarles algún consejillo en cuanto a las personas que tengan alguna dificultad técnica, también se los agradezco muchísimo. Yo trato también de leer el chat a la vez para tener en cuenta ambas cuestiones. Como les decía, ese software de empresa les permite registrar cuántas horas empleamos en realizar las traducciones. Y claro, según ese tiempo es que realizaban ellos los pagos. Por ejemplo, para una traducción de 5000 palabras, pongamos que pagan 15 euros por hora. Si te tardas 2 horas en hacer una traducción de 5000 palabras, lo cual me resulta un poco extraño porque por lo general ahí se necesitaría más tiempo, pongamos que te pagarían 30 euros. Si te tardas 3, son 45, por la misma cantidad base de palabras. Entonces, con esto, a mí no me convenía. ¿Por qué? Porque yo les comento, yo tengo una velocidad alta de traducción, sobre todo cuando, por así decirlo, estoy en condiciones óptimas. Pongamos que estoy fresco, pero de todas maneras son condiciones particulares, ¿sí? Cada uno tiene sus condiciones. Pero pongamos, cuando estoy fresco, tengo buena claridad y tal, puedo llegar a hacer 1000 palabras por hora. Luego después también hay una etapa de revisión, sí, pero tengo una productividad de esa cantidad. El caso es que lo que a mí me pagaban por hora,
O sea, lo que a ellos les interesaba, el uso de ese software, por así decirlo, la tarifa que habían negociado y que habíamos negociado y que a ellos les convenía, era que por hora de mi producción, a mí me abonaban una cantidad menor que lo que yo cobraría con otra empresa por esa misma cantidad cobrando por palabras. ¿Se entiende? O sea, por hora, el interés del otro, que los traductores cobremos por hora, a mí me pagaban una cantidad menor que lo que si yo a otra empresa le traduzco el mismo texto, me pagarían más porque yo cobro generalmente por palabra. ¿Se entiende la lógica? La lógica de la situación. Sí, Ramsés, una pregunta. Sí. A ver, tú, conforme a esto que estás explicando ahora mismo, dices que tienes 4 años ahora mismo de experiencia trabajando de traductor. Efectivamente, sí. Tú sueles cobrar por palabra, imagino. Vamos, yo hasta ahora todo lo que he visto y todo lo que me estoy informando es de tarifas por palabra. ¿Tú sueles cobrar por hora también alguna vez? ¿Y tienes una tarifa establecida para hora? También, sí. Yo trato siempre de que por hora sean más de 15. Sí, 15, 20, tal. Esta es una buena cantidad para agencias. Después, si las cobras a clientes directos, puedes subir, claro está. Buena pregunta también que lo consideramos. Ok, vale, de acuerdo. Sí, hay distintos modelos, ¿sí? Lo podemos hablar después así brevemente. Se puede hacer por palabras, se puede hacer, por ejemplo, en doblaje, se puede hacer también con... No sé si le llamaba cuartilla, disculpe, por rollo. Se le dice, creo, si me recuerdo, por rollo, porque eso va por minutos y tal, tiene una constelación de condiciones bastante particulares. Pero bueno, hay distintas maneras, por así decirlo, de realizar los cobros. Lo que les quiero decir, a esa gente le interesaba cobrar, o mejor dicho, a esa gente le interesaba pagarme de determinada manera, utilizar determinado software y etcétera, etcétera. Tenían unas condiciones que les interesaban a ellos. Yo podría decir, como les interesan a ellos tal cosa, les voy a decir una posibilidad, pues me someto a lo que ellos quieran. Ahí está, por promedio de palabras, efectivamente. Bueno, sí, es una manera de calibrar esa cuestión también. Pues imagínense, promedio de las palabras que uno produce y sacar la cuenta de lo que sería por hora. Lo que yo traducía por promedio en cuanto a palabras, me resultaba mayor que lo que esa empresa estaba dispuesta a pagarme por horas. Porque les digo, yo tengo un promedio de producción de palabras, por lo general, bastante alto. Que les digo que eso después también se entrena, y etcétera. No se preocupen ahora si resulta que ustedes traducen, pues yo que sé, 600, 500 palabras. Eso no entra ahora. No se trata de ver quién la tiene más grande. La cuenta, quiero decir, no otras cosas. El caso. Una posibilidad que por lo general suele pensar la gente, me someto a lo que quiera el otro, como estaba diciendo. ¿Cuál es lo más demandado? Lo más demandado es que se utilice este software, este programa, esta cantidad de pagos, yo ya firmé un contrato, me tengo que someter. Ahí directamente frustración. La gente se frustra. Porque dices, ay, no me gusta cómo me están pagando, no me gusta trabajar. Toda esa cuestión, recuerden que va siendo una pelota. Porque es decir, si tú te sientes mal al trabajar, resulta que vas a estar desconcentrado. Si te desconcentras en tu trabajo, probablemente las traducciones no te salgan bien. Si no te salen bien las traducciones, empiezan a enviarte, ¿cómo se les llama? Reseñas negativas. Y si tienes reseñas negativas, pues entonces todo eso va extendiendo, se va haciendo una pelota, y así después desembocamos en que hay gente que tiene hernias, que tiene tal, que están amargados, etcétera, etcétera. De una cuestión tan sutil como tomar una decisión. Desde algo sutil se genera una realidad enorme que puede ser hiperdensa, puede ser hiperdesfavorable al respecto. Tenemos posibilidad entonces, por lo general, de otra opción. Me marcho de la empresa. Así encontramos todos esos comentarios que vemos a través de los grupos de Facebook. Ay, empresa tal, X, qué mala que es, no me puedo creer que me hayan propuesto pagar una tarifa tan baja, y se ponen unos comentarios enormes a través de Facebook, donde directamente una negatividad enorme, y uno dice, es que has perdido una oportunidad enorme, porque con esa empresa, por ejemplo, tenías posibilidad de conseguir una serie de contactos que con otras vías no. Y uno entonces tiene, por así decirlo, esa opción dialéctica. Yo, mira, pero es que si tomo A, tacho B. Y si tomo B, siento que tacho otra cosa. ¿Qué hacemos ante eso? La solución nunca está en luchar hacia afuera. ¿Qué es lo que hice yo al respecto? Yo decía, yo no puedo rechazar, no puedo dar el paso atrás ante esta oportunidad. Tampoco me convienen las condiciones que me da el otro.
Bueno, pues entonces tengo posibilidad de dirigirme y alcanzar algo que yo decida, algo que yo quiera. ¿Qué les quiero decir con todo esto? El interés del otro me daba una opción dialéctica. Y yo tenía en cuenta que yo primero tengo que considerar llegar a donde yo quiero, a donde yo decido llegar, no a donde el otro me mande. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Qué es lo que apliqué? Teniendo en cuenta esas dos opciones, sin dar el paso atrás y sin combatir, yo me di cuenta de una cuestión muy, muy fuerte respecto de el estado desde el cual yo estaba encarando esa situación. Y es que precisamente la estaba encarando, adoptaba una mentalidad de combate contra el otro, de agresividad contra el otro. Me pasaba todo el día pensando, esto tiene que ser porque me quieren cobrar de menos, esto tiene que significar que quieren putearme, disculpen la palabrota, pero es decir, toda una serie de pensamientos negativos, sí, pensamientos en este caso, no se trata de creencias, porque eso ya son demasiado reduccionistas, pero es decir, desde donde pensaba la situación era desde una opción de voy a pelear contra el otro. Y si el otro no cede, pues yo voy a ponerme agresivo contra el otro o directamente me marcho. Desde el momento en que uno se da cuenta de eso, entonces tienes posibilidad de tomar una decisión. Yo dije, ok, primero me aseguro de vaciarme de por así decirlo, esa posición de que lo único que puedo hacer es en todo caso combatir contra el otro o marcharme. Bloqueo esa puerta y me aseguro de que en todo contacto que yo vaya haciendo con la empresa, yo mantenga, por ejemplo, una donde de escuchar, una donde de, o sea, un objetivo, es decir, venga, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Tengo que mantenerme en determinadas cuestiones. Voy a ubicarme unos principios para que desde los principios que decido, regulo todo lo que voy a hacer. Para ir más allá de entonces simplemente quedar en el principio de esa colaboración. Pues resulta que me enteré que hablando con uno de los gestores de la empresa, no simplemente los gestores de proyectos, sino básicamente uno de los jefes de la empresa, yo me di cuenta de que tenía posibilidad de renegociar el contrato. Si yo al principio me hubiera peleado contra ellos, directamente me hubieran echado de la empresa, con todo derecho. Puedes decir, si vas a una empresa y resulta que te pones a pelear contra la gente, tienen todo el derecho de echarte. Lo que no digo que sea la opción, pero digo, en el mundo real eso sucede. Si te pones a pelear con tal o cual compañero, directamente, pues mira, no, aquí no queremos gente que genere problemas. Si yo llego a bajar la cabeza, no sé qué me hubiera pasado, me hubiera entrado, por así decirlo, un malestar enorme y a saber cómo hubiera resultado eso. Porque yo quiero también, por así decirlo, llegar a un nivel de productividad y de ganancias mías propias mes a mes. Pues el caso es que me di cuenta de que tenía posibilidad de renegociar la posibilidad del contrato y con eso obtuve, primero, que no sea necesario utilizar el software que en principio me habían dicho que tenía que ser sí o sí. Lo necesario, tuve posibilidad de decidir en eso yo también. Lo que me dijeron que era imposible que o incluso voy a decirlo así, yo pensaba que era imposible renegociar el contrato. No, era eso una imaginación que yo había tenido. Me dijeron que solamente era posible utilizar las condiciones que ya habían sido dichas. No, ya tuve posibilidad de realizar un cambio. Y lo que pensaba que era contingente, puede ser que me vaya, puede ser que no, pues directamente a imposible lo mandé. Dije, es imposible irme de esa empresa. Gracias a variar desde donde yo pensaba la situación, entonces obtuve un resultado distinto. Ahora, no necesito utilizar el programa que les había comentado, tengo posibilidad de trabajar con mi propio ordenador, no necesito depender de los ordenadores de la empresa, tengo la productividad que yo quiero. Cierto es que tuve que renegociar algunas cuestiones. ¿Esto qué significa? Gracias a, primero, atender a desde dónde pensaba la situación, entonces sí tengo posibilidad de adaptar también la situación a lo que el otro también quiere. No se trata de simplemente ser un egoísta, entre comillas, donde es yo y ustedes nunca. Yo escuché, mira, a esa empresa pues le interesaba entonces que en adelante se cobre por carilla de hoja, o sea, por página de hoja. A lo mejor voy a decir, pues tampoco me interesa por XXX motivos. No, pero en ese momento, oye, yo ya conseguí mi objetivo principal, que es en todo caso trabajar independientemente. O sea, que yo no dependa del software de la empresa. Pues resulta que, vale, ok, tú me das eso, entonces yo también tengo posibilidad de ser flexible
y acepto tu condición. Juntos nos encontramos en un punto que no es simplemente intermedio, sino que es superior, porque llegamos a una situación donde antes parecía que era imposible llegar, una conciliación a la que antes parecía imposible llegar, y todo gracias a variar desde donde pensaba. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, David, tú antes me comentabas cómo hago para moverme, cómo hago para conseguir tales encargos. Yo les puedo decir, primero que todo, y esto ya lo he mencionado otras veces, es importante que lo tengamos en cuenta, por eso no tengo problema en reubicarlo de maneras distintas. Partir de pensar cómo voy a hacer las cuestiones sin antes ubicar bien qué es lo que queremos conseguir, es garantía de que no consigamos otra cosa que caos. La gente se pasa todo el día pensando cómo va a hacer las cosas, pero les preguntas qué es lo que quieren conseguir y tienes todo el día ahí porque te empiezan a contar sus problemas. Cuando les quiere decir, bueno, todo eso es el problema, ok, pero ¿qué es lo que quieres conseguir? Te dicen ideas, no concretan, y los voy a decir así, es una condición humana partir de ese caos al principio, porque mírenlo en la realidad, miremoslo en la realidad. Tenemos una humanidad súper caótica. Los políticos dicen una cosa y después hacen otra cosa totalmente distinta. El Papa Francisco les dice que, y nos dice que va a condenar los casos de, ¿cómo se llama? Los casos de abusos por parte de cardenalicios, etcétera, etcétera, y resulta después que por debajo va tratando de proteger al primero, lo primero que hace es tratar de protegerlo, ni siquiera iniciar una investigación, sino que primero los llama de vuelta al Vaticano para ver si les puede hacer que se zafen del problema. Todo ese tipo de cuestiones son divisiones de fuerza, divisiones de fuerza, divisiones de fuerza. Si atendemos primero a un orden que yo hoy quiero transmitirles, un mapa específico, súper, voy a decirlo así, en cierto modo, está matemizado, ¿sí? O sea, está en coordenadas muy sencillas que aprender, que les aporta un orden específico para aprender a tomar esas cuestiones. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate a David, imagínense todos que yo les diga determinadas cuestiones ahora en plan, pues vayan a esta página web, vayan a hacer tal truco en Facebook, vayan a hacer tal cuestión, pero no consideramos qué es lo que pasa en cada uno de ustedes como personas, en cada uno de nosotros como personas, y por muchos trucos que les dé, por muchas técnicas que les dé, lo que ya, por así decirlo, hay de bagaje previo en cada uno de nosotros, las ideas de las que partimos, los paradigmas de los que partimos, incluso ya a un nivel un poquito más intensificado, los sentimientos de los que partimos, a un nivel muchísimo más central, las palabras, lo que hablamos, qué consideramos respecto de la escucha, todas esas cuestiones sutiles son hiperdeterminantes. Si eso no lo consideramos primero, todo lo que hagamos a nivel del cómo hacer las cuestiones ya va a estar determinado por condiciones previas. Y si esas condiciones previas determinan sobre nosotros y resulta que a ti te determinaron que nunca avances en cuanto a concretar lo que dices que quieras concretar, directamente todo lo que yo te diga respecto del cómo no te va a servir. Por eso yo propongo estas reuniones, para que vayamos aprendiendo un cierto orden con que generar lo que queramos generar cada uno. Y por eso yo les comento rápidamente, les hablo rápidamente. ¿Todo esto de qué se trata? Porque yo les he hablado un montón de cuestiones, pero ustedes podrán decir, vale, ok, tú me estás contando un montón de cuestiones, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? En primer lugar, se llama traducción, señores. La traducción, si pensamos la traducción como una cuestión meramente lingüística, estamos acabados. No solamente nosotros como personas, sino directamente el campo. Pensar la traducción como una cuestión meramente lingüística de textos, o incluso de textos audiovisuales, es directamente abocar al fracaso a incluso el campo. Y de esto hay conmensurables concretos, señores, porque si lo pueden ver en los Facebook, lo pueden ver en los grupos de contactos, donde desde el momento en que le das un vistazo, puedes ver rápidamente, todo el rato se pasa la gente diciendo lo mismo. De hecho, una de las personas que me contactaron respecto a este curso dijeron, ay, pero mira, lo siento mucho, pero es que yo estoy harto de tener que escuchar todo el día lo mismo. De que si venga el truco siguiente de hacer facturas, venga el truco siguiente de encontrar tal programa de trabajo, venga el siguiente truco de encontrar tal página. La gente, nos pasamos el día diciendo lo mismo, las mismas cosas. Casi, yo diría, bueno, ni siquiera excepción. Respecto de avanzar el campo de la traducción, tal vez como mucho traten, entre comillas, de hacerlo teóricamente,
la gente de las universidades, pero entre las universidades y la práctica, seamos sinceros, hoy en día en la humanidad hay un trecho bastante grande. Por eso después lo primero que nos dicen en las universidades cuando vamos es, señores, ustedes piensen, esto está muy bien y tal, pero el mercado es distinto. El mercado es un ámbito distinto. Aquí en las universidades tratamos de transmitir los conocimientos básicos, pero después lo que se encuentren en lo real, en ganarse el pan todos los días, es una cuestión totalmente distinta. Entonces, claro, depender de esa gente, aunque no digo que sea inútil ir a las universidades. Si tenemos que utilizar ese circuito, lo utilizamos. No hay objeción por mi parte a eso. Ahora, lo que les quiero decir es, si queremos avanzar, cada uno como traductor, cada uno como traductora, en caso de ustedes también mujeres, si queremos avanzar cada uno como persona, tenemos que hacer avanzar el campo también de la traducción. ¿Y qué significa avanzar el campo de la traducción? Primero, decir no a pensar que la traducción se limita a textos lingüísticos. Entonces, decir sí a qué. La traducción es todo proceso de creación que quieran realizar en su vida. Y es perfectamente demostrable. Cuando tú, por ejemplo, dices que quieres conseguir un determinado trabajo y lo pones en palabra, y después eso lo llevas a una creación concreta, eso también es un proceso de traducción. Se utilizan los mismos circuitos que cuando tú quieres realizar una traducción en cuanto a, por ejemplo, un texto jurídico o un texto de un videojuego. Se utilizan exactamente los mismos circuitos. Y pensar que yo voy a ser el mejor traductor del mundo simplemente dedicándome a textos de físicos, de libros y de informes, es igual que pensar que, yo soy vamos a decirlo así, utilizando metáfora de escritor, yo soy el mejor escritor de la palabra de. A mí la palabra de escribirla me sale de guay para guay. No, hay que aprender no hay que aprender a pensar que la traducción se limite a textos simplemente. Sí hay que aprender es lo que les propongo, es lo que propongo yo como traducción vital, aquí, por eso le llamo así, que la traducción es tomable en todo proceso de creación en tu vida. Si tú quieres realizar tu propio trabajo, tu propia empresa, tus propias relaciones, ahí tienes posibilidad de aplicar traducción. ¿Por qué? Porque vas a tener que partir de un lenguaje de ideas, lenguaje de palabras, lenguaje de tus sentimientos, y todo eso lo vas a tener que llevar a una creación concreta. Y esa creación concreta sigue los mismos pasos que sigue la traducción. Siguiendo un mapa, súper sencillo. Antes de ubicar eso, para que quede claro, ¿por qué les decía antes entonces todo la cuestión de primero considerar qué es lo que pasa con cada uno de nosotros como persona? Pongamos, ustedes quieren realizar una traducción hacia afuera, pero si ustedes, por ejemplo, no logran traducir, pongámoslo así, no logran traducir el estado que ustedes quieren tener al estado que tengan, por ejemplo, a ustedes quieren desarrollar determinada traducción, les conviene un estado de apertura mental, pongamos, es una posibilidad, pero el estado desde el que parten es un estado de agresividad, o de conflicto, o de caos. Si esa traducción no la logran hacer ustedes primero en ustedes mismos, no lo van a lograr hacer afuera. Y aunque parezca que técnicamente afuera, entre comillas, se consigue, eso es una bomba de relojería. Y se los digo por experiencia. ¿Por qué? Hoy mismo les digo, por yo haberme permitido un estado de conflicto respecto de otra persona con la que yo colaboraba y con la que continúo colaborando, porque no se trata de separarse en lo denso, resulta que desemboqué en que la edición que yo tenía que realizar estuviera fallida, porque la atención que tendría que haber puesto yo en realizar la edición que me correspondía y que me corresponde por la función que yo acepté, esa atención la dividía en pensar, ay, qué mala traducción que me ha traído ese hombre, pero como todas esas cuestiones yo me las tragaba y permitía que se desembocaran en una agresividad, una desatención, un desenfoque. Por eso mencionaba antes lo de las preguntas aquí, que tratemos de no distraer. Por permitir esa división de fuerzas, resulta que la edición que yo realicé fatal quedó. Y lo admito públicamente porque tampoco se trata de decirles que yo soy el mejor traductor del mundo, eso no se trata de eso. Se trata de que, oye, tengo posibilidad de leer lo que me pasa en cuanto a mi trabajo en coordenadas que me las puedo llevar a toda mi vida. Veo que lo que me pasa a mí como persona es lo que me pasa también respecto de mi desempeño como traductor.
Ese factor, si lo logramos desarrollar, les digo y se los garantizo que tienen en sus manos un arma hiperpotente, porque las demás personas que esto no lo aprenden, ni se enteran de que les pasa, ni se enteran de que les ocurre. Y esto no es una cuestión que se limita al ámbito de las traducciones en cuanto a los textos. Se trata de toda la vida, por eso es traducción vital, porque abarca a toda la vida. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero, orden que hemos dicho, tenemos posibilidad entonces de ubicar una dialéctica, vamos a llamarlo así, entre adentro y afuera. Lo que le pasa a ustedes como traductores afuera tiene su raíz en lo que les pasa como traductores adentro, o sea, como personas. Esa cuestión sirve de regidor, por así decirlo, ese estado sirve como regidor entre dos cuestiones también, o sea, entre lo que vayan a ser como contacto, por ejemplo, entre un autor y un público determinado. Ahí ya tenemos un 3. Y todo esto desemboca en el mapa que yo les quiero transmitir hoy aquí, que tiene 4 coordenadas, igual que tiene, por ejemplo, la brújula de una brújula tiene 4 puntos cardinales, y cualquier mapa en cuanto a geografía, por ejemplo, tiene 4 puntos cardinales. Este mapa que les quiero transmitir hoy también tiene 4 puntos, y es súper sencillo de explicar, aunque sea de introducir. Yo se los envío a través de una foto, a través de Skype, si tienen posibilidad de abrirlo ahora. Si no, creo que si abren el chat debería de verse ya directamente, no es necesario hacer alguna otra cuestión, pero yo les recomiendo que lo estudien así con un poquito más de paciencia después también, y aquí ya para ir llegando a algunas conclusiones al respecto, y repasamos también todas las preguntas que habían realizado a través del chat, porque tampoco se trata de dejar eso por fuera, no se preocupen, que las vamos a atender aunque sea 5 minutos cada una. Rápidamente, toda traducción tiene, vamos a decirlo así, un resultado, que es, por ejemplo, realizar una producción. Quiere decirles con esto, por ejemplo, producir un texto, producir un estado determinado en sus vidas, un estado, por ejemplo, que puede ser residir por su cuenta. Yo me comprometí públicamente en el primer encuentro que yo celebré, que esto está publicado en mi canal de YouTube, que yo desde agosto de 2018 resido por mi cuenta, porque yo antes, hasta hace poco, resido en casa de mis padres, lo cual no me lo puedo permitir más. Yo ya con 24 años soy un grandulón suficientemente grande, considero yo para mí, no se trata de que haya un poco alguna cuestión al respecto, pero yo considero que tengo que residir por mi cuenta, y de hecho me lo hicieron ver gente a la que aprecio mucho, me ayudaron a verlo y a darme cuenta, y yo ya tengo el pasaje comprado, yo desde agosto de 2018, el primer mes, resido en calle Diputación en Barcelona, se los puedo, si quieren, enviar, si en algún momento tienen preguntas al respecto, o sea, lo traduje. Di mi palabra y la traduje a una creación concreta, eso es traducción. Se puede desarrollar de una manera muchísimo potente, muy, muy potente. El caso, toda traducción tiene un resultado. Ese resultado va a depender de desde dónde viene todo ese proceso traductor. Por ejemplo, en un proceso de traducción, desde donde viene el texto que va a publicarse como resultado es desde un autor. Las condiciones del autor, su forma de pensar, todas esas cuestiones determinan directamente sobre todo lo producido respecto del texto. Ese mismo texto va a ir a algún sitio, va a ir a un público. ¿A dónde va a ir? A un público determinado. Y ese también tenemos que considerarlo. O sea, tenemos que considerar tanto, por así decirlo, la cosmovisión del autor, no es posible dejarlo por fuera, porque a quien quieren escuchar la gente que va a comprar ese libro es al autor. Entonces tenemos que considerar todas sus cuestiones. A la vez tenemos que considerar a quién le hablamos. No se trata de, por así decirlo, que porque le voy a hablar directamente por ejemplo, a un público latinoamericano, yo no puedo permitirme utilizar una variante de otro público, porque no es a quien le hablo. Yo tengo que hablarle, si hablo, por ejemplo, si me contratan para una traducción jurídica que va destinada a un público latinoamericano, yo tengo que utilizar un traductor que hable por ejemplo, ese dialecto, porque así acerco el texto a donde quiere ser enviado. Y en el por dónde nos encargamos nosotros. Nosotros vamos a hacer de puente, regulando también cómo vamos a expresar ese texto nuevo, entre desde dónde y a dónde. Todo esto son, por así decirlo, los títulos. Se puede desarrollar mucho más potentemente, y es mi compromiso también, y ahí también se reconectó María Jesús. No se preocupen, yo les voy a enviar después la grabación al respecto.
todo esto se puede desarrollar súper potentemente. De hecho, les voy a proponer una cuestión. Yo tengo un vídeo en mi página web desarrollando estos conceptos más específicamente. El caso es, rápidamente, si ustedes inician primero a pensar la traducción con este esquema, con este mapa, en realidad no es un esquema, es un mapa, tenemos posibilidad de hacer avanzar el ámbito de la traducción muchísimo más potente. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está indicando aquí? Cuando preguntaban por el cómo, lo preguntaba David, lo que se está preguntando es por dónde voy a llegar. Por ejemplo, yo digo, yo parto de Latinoamérica y quiero llegar a Europa. ¿Cómo voy a llegar? Pues, por ejemplo, cruzando el Atlántico. Pero primero tengo que determinar esas dos primeras coordenadas, desde dónde y a dónde. Porque, por ejemplo, si yo parto de Asia, si yo parto de una parte de un extremo de Rusia, tal vez a mí no me convenga cruzar el Atlántico. Ese sería cómo hacerlo, sino que tengo que, por ejemplo, ir por continente. Según desde dónde y a dónde vamos, entonces pensamos en el por dónde. Esto es todo lo que trato, o mejor dicho, esto es lo que llevo tratando de transmitirles desde el principio de la reunión. Plantearse cómo, o sea, cómo lo vas a hacer según qué es lo que le interesa al otro, etcétera, es algo que viene secundariamente. No es que no haya que considerarlo, sino que primero hay que considerar cuestiones mucho más importantes, desde dónde a dónde y resultado. Rápidamente, entonces, habiendo considerado eso, porque a ustedes les interesa también las preguntas que habían preguntado ahí arriba, en el chat, yo voy ahora también a considerar, tratar de responderlas cuanto sea más rápidamente, dándole algunos tips rápidos, porque ya estamos aquí cercanos de una hora. Y esta es la misma lógica, es decir, primero considerar una serie de factores sutiles y después, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una serie de tips que ahora mismo también les quiero transmitir rápidamente. Dice, por ejemplo, dice, primera, Lara Cecilia Garau. Hace unos 5 años que tengo trabajo constante, lo voy a leer porque en la grabación no se ve el chat, entonces, para que quede plasmado, claro está. Dice, hace unos 5 años que tengo trabajo constante como traductora audiovisual y de videojuegos. Buenísimo. Dice, mi pregunta es, ¿cómo hago para expandirme? Yo te podría decir, primero, define qué entiendes tú por expandirte. Porque yo podría decirte, expandirte rápidamente, por ejemplo, come 100 kilos, bueno, 100 kilos de comida, no, come 3 kilos de comida al día y te expandirás en cuanto a tu cuerpo. ¿Ven que se trata de una idea? Yo podría decir así, entiendo, evidentemente que tú te referías a un caso de tu negocio, lo que sea, pero primero hay que definir exactamente qué quieres tú como expansión, por así decirlo, para que entonces tengamos posibilidad de ubicar, por ejemplo, tips concretos. Si te refieres a... Es que, claro, es que ni siquiera te podría decir cómo hacerlo, porque me falta que primero ubiques qué es lo que quieres conseguir. Este es por así decirlo, la lógica general. Primero siempre el qué. Primero siempre, o mejor dicho, claro, dice, no estancarse en los mismos clientes, agrandar la red de contactos, de eso hablo. Pero fíjate que tuvimos que hablarlo después. Si tú se lo dices a alguien así, cualquier otra persona puede entender una cuestión totalmente distinta. Y nosotros somos traductores, podríamos decir, tenemos que ser, por así decirlo, los haces de la comunicación. Si nos quedamos en ideas, estamos abocados al fracaso, no avanzaremos. Te recomiendo, si les parece bien, bueno, un tips, ya que lo estabas mencionando aquí, ¿no? Respecto a hacer contactos, ¿sí? Miren, así generalmente utilicen mucho LinkedIn. Muchísimo. A mí me vienen contactos, sobre todo a través de ahí, porque, por así decirlo, es un ámbito, una plataforma, por así decirlo, que tiene posibilidad de contactar con mucha gente. E incluso los contactos, por ejemplo, la empresa con la que colaboro actualmente respecto de la Comisión Europea, me contactaron a través de PROS también, y si bien recuerdo, también recuerdo a través de LinkedIn, y me contactaron ellos a mí. O sea, si tú quieres hacer más contactos, hazlo. Primero, es decir, desarrolla todas las herramientas que tengas disponibles al respecto. Las recomendables, las que más veo que tráfico generan al respecto es LinkedIn y PROS. PROSeta, lo conocen, ¿verdad? pros.com. Ahí por ahí. Evidentemente, conozco que muchas veces, sí, también trabajo con PROS, perfecto. Pues entonces podría ser una posibilidad. PROS, yo recuerdo que tienen que tener una lista de posibles... mira. Una lista de clientes, un blue board. Pues tienes posibilidad, creo que, de ir contactando uno por uno. Con eso ya estás generando, por así decirlo, movimiento. Evidentemente, después las casualidades que aparezcan pueden ser que sean por vías totalmente distintas. Pero si tú ya vas generando movimiento,
ya tienes posibilidad de realizar una expansión. O sea, de notar proactividad. Que tú te mueves por ti misma, no es que esperas a que los demás vengan a ti. Claro está, les digo, esto es como un tip muy técnico. La cuestión es que primero hay que definir muy bien exactamente qué es lo que cada uno, por ejemplo, queremos conseguir en estatuto de expansión. A lo mejor lo que, Lara, tú necesitas es contactos. A lo mejor lo que David, pongamos, me lo estoy inventando, es que los contactos que realizas sean contactos que sean clientes de pagar bien, porque a lo mejor tenemos muchísimos contactos, pero todos pagan fatal. Ven que cada situación necesitaría de un contacto así muy concreto, necesitaría una profundización muy concreta, que depende de la situación particular de cada uno. Por eso les decía todo al principio, pensar en los cómo al principio es, por así decirlo, muy poco profundizable. Bien, seguimos entonces. Dice, siguiente pregunta, dice, hola, me llamo Tamara, soy graduada en traducción e interpretación y curso un máster en traducción audiovisual. Me gustaría que me aconsejase sobre cómo salir del pozo del becario, ya que terminé la carrera, he sido becaria 3 veces y al terminar si trabajaste aquí no me acuerdo. Ya, entiendo totalmente al respecto y también pasé por esa cuestión. Aplicar todo lo que venimos diciendo al principio, porque fíjate, si dices, si encuentras la misma situación una y otra vez, es que aquí también se abre un montón. Trataré de dar tips así concretos, pero les digo que también aquí se abren mundos enteros. Y yo tampoco puedo, por así decirlo, hacer supervisión de los casos de cada uno. Pero trato de decirles, si encuentras la misma situación una y otra vez, ahí habría que empezar a plantearse, y no solamente empezar, sino hay que continuar planteándose y profundizar al respecto, cuál es la relación que eso tiene con uno mismo. Porque pongamos, si uno espera, yo no digo que ese sea tu caso, pero pongamos, porque yo sí lo he encontrado así. Si uno espera que, o mejor dicho, espera, precisamente, si uno espera que los encargos vengan de afuera, si tú no tomas la proactividad de, por así decirlo, moverte por ti misma, estoy hablando de un caso así, en realidad muy, muy puntual, pero pongamos, si uno espera a que le vengan los encargos de afuera, a que en la empresa no hacer cuestiones, sino que esperas que al final de la, por así decirlo, de la beca te contacten a ti y no que te muevas tú, es muy probable que otra vez eso vuelva a rebotar a los inicios. Y te lo digo, ¿por qué digo en enfoque a considerar qué es lo que te pasa a ti particularmente? Porque yo conozco muchos casos donde lo que les ocurrió fue exactamente al revés. Que les llamaron a una empresa para hacer una becaría y al terminar 2 meses o 3 meses, directamente los llamaron y se quedaron ahí para siempre. Y se quedan ahí para siempre, en el sentido de que llevan varios años allá. Ven que es una cuestión, dice, no es una cuestión que pueda plantearse desde el cómo, desde un cómo general, porque según lo que pasa en cada caso, y hay que aprender a detectarlo, entonces hay que tomar decisiones particulares de cada caso. Lo que suceda a nivel psíquico, llamémoslo así, lo que suceda, ahí está, lo que suceda, y ahí tenemos posibilidad de aportar, por así decirlo, está buenísimo también, guárdense después los chats, porque después hay posibilidad de hacer un feedback, por así decirlo, una interpretación, una integración entre todos muy buena. Lo que quiero decir, si lo que sucede contigo al respecto es una determinada situación que habría que profundizar al respecto, para eso tenemos siguientes encuentros, ahí tenemos posibilidad, oye, pues consigue tu micrófono, plantea tu situación más en profundidad y entonces tenemos posibilidad de profundizar al respecto. Lo que te digo es, si lo que encontramos es que al principio pensamos simplemente en cómo hacer las cosas, lo más probable es que surja esa cuestión de que no avancemos más allá de hacer becarías, hacer cuestiones al respecto, tips al respecto, con que hacer movimiento, por así decirlo, con que atravesar esa cuestión, dirigirse por uno mismo, no esperes a que te lleguen las becarías. Cuando tengas posibilidad de trabajar como becaria, ya has sido becaria 3 veces, ¿te has planteado, por ejemplo, dar el salto como autónoma? No lo sé, te digo, lanzamientos, te digo, yo conseguí también muchos encargos de becarías, pero cuando de verdad inicié a entramar y a conseguir encargos fuertes fue cuando yo di el paso a hacerme autónomo, no esperar a que me lleguen los encargos, sino dar el paso yo. Eso de alguna manera generó un cambio, que fue cuando empecé a conseguir más encargos y de ahí en más continúo. Seguimos, vale. Siguiente, ¿cómo hago para integrarme después de la conversa? Ya está ubicado, vale, a ver si... Ramsés, ¿puedo, dime, sí. ¿puedo preguntar? Vale. Sí. Vale, la pregunta que yo tenía yo creo que ya ha sido un poco respondida, que es cómo introducirse un poco en el mercado, ¿vale? Sí.
también a raíz de lo que tú decías de enfocarse y no dividirse en la atención, yo tengo un objetivo y te voy a preguntar a ver si qué sería lo más recomendable para empezar un poquito, ¿vale? Yo mi objetivo ahora, como traductor de videojuegos, pero bueno, ya te digo que ofrezco otros servicios igualmente como literaria o técnica, mi objetivo ahora mismo sería entrar a trabajar en plantilla para una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, soy consciente de que actualmente el sector de la traducción trabaja más con traductores autónomos, freelance, que trabajan desde casa, que contratar traductores en plantilla. Esto es complicado hoy en día, ¿vale? Aún así, quiero intentarlo, ¿de acuerdo? Porque, claro, dar el salto como autónomo siempre da un poco de miedo, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, ahora mismo la situación del autónomo, pues, bueno, está complicada, sin embargo, existe una tarifa reducida que son 50 euros al mes aquí en España, durante el primer año, si no me equivoco, y eso la verdad es que a mí pues me tranquiliza bastante, ¿vale? Es una situación guay para empezar, pues con 50 euros al mes, pues bueno, es asumible para empezar como autónomo. Entonces, ¿tú qué consideras mejor? Ahora mismo yo, pues, por ejemplo, me dedico a contactar empresas, pues enviando currículum, con carta de presentación, ofreciendo mis servicios, etcétera, pues, por ejemplo, de videojuegos, ¿vale? Las grandes empresas, Nintendo, Sony, todas las conocemos, ¿vale? Pero, pues, desarrolladoras, agencias, mando para que me contraten en plantilla. Entonces, ¿qué es lo mejor ahora mismo? Para alguien que empieza, ¿considerarías mejor adquirir una valiosa experiencia primero en una empresa como traductor en plantilla y después dar el salto autónomo? O, claro, tú en tu caso fue empezar como autónomo y te empezaron a llegar encargos porque contactaste con gente. Directamente inicié como autónomo, efectivamente, y desde entonces sigo desarrollándome como autónomo y, les digo, paso a paso también creando mi propia empresa. Ven, es decir, por ejemplo, tal vez los cómo respecto de mi trabajo como freelance no se adapten a lo que tú quieres, porque entiendo que tú dices que tú quieres entrar a ser parte de una plantilla. Habías dicho. Vamos a ver, en principio sí, me gustaría por lo menos adquirir un año de experiencia, 2 años de experiencia, lo que sea que dure en el contrato en este tipo de empresas. Sí. Y después de trabajar en plantilla, haber aprendido cómo funciona el sector desde dentro, con qué herramientas se trabaja, cuál es el ritmo, en fin, aprender un poquito el sector desde dentro, desde el punto de vista de una empresa y después dar el salto como autónomo. Entiendo. A mí, yo considero que eso sería una experiencia pues bueno, valiosa para poder desarrollar después tu trabajo desde casa. Sin embargo, pues claro, si esto no ocurre en un determinado periodo de tiempo, pues yo daré el salto como autónomo igualmente, pero me gustaría empezar de esa forma. Entonces no sé yo ahora mismo si es muy complicado, si es mejor dejarlo. Entiendo totalmente. Ahí tenemos posibilidad de iniciar a aplicar lo que estábamos diciendo desde antes y que decimos desde antes. Es decir, antes de plantearse la forma de hacerlo, es importante que decidas, tomes la decisión de qué quieres conseguir tú. Si es que quieres hacerte autónomo, si es que quieres realizar plantilla, si es que quieres tener diferentes etapas, que también es una posibilidad. La cuestión es tomar esa primera decisión. Porque si no, lo que pasa es que la gente empieza a girar alrededor de dar vueltas y no sé cómo lo hago, pero es que ni siquiera tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, si tú quieres realizar una determinada cuestión, primero defínela muy bien. Entonces tendremos posibilidad de decir pues los cómo más adecuados. Porque como decíamos, los cómo que a mí me sirvieron como autónomo primero, tal vez no sean los mismos que te sirvan a ti si tú quieres conseguir primero una... por así decirlo, un puesto en plantilla. Aun si ese puesto en plantilla, aunque no sea, por así decirlo, el resultado final, sí es el resultado más inmediato. Los comos que van a aplicarse a tu caso serán totalmente distintos de los comos que tendrán que aplicarse en casos como, por ejemplo, mencionaba Laura, donde dice que para ella es mejor autónomo, porque es más involucrado y motivacional ser un solo empleado. Yo te podría decir, hay gente que podría decir totalmente lo contrario. Yo por experiencia, no sé cuál será tu experiencia, Lara, pero podría decir por así decirlo, la práctica de ser traductor freelance muchas veces puede ser muy fría, muy aislada, porque contactas a todo el mundo a través por internet, no tienes una plantilla exactamente diaria a la que encontrarán en el trabajo y por tanto hay muy poco contacto interpersonal. Y podríamos decir que los contactos interpersonales también en el trabajo ayudan muchísimo. Podríamos dar una conferencia entera solamente de ese tema. Por eso, mi primer consejo es, tómate el tiempo que necesites, que quieras, y decide bien
qué es lo que quieres lograr. Si lo que quieres es ingresar a una plantilla al respecto, yo te recomendaría, primero eso, asegurarte de definir primero lo que quieres lograr, eso está bien, y si quieres al respecto de cómo hacerlo, pues bueno, podría ser una posibilidad contactando a todas las empresas que tengan posibilidad de ingresar en plantilla. Pero tú ya teniendo claro que ese es tu objetivo, que ese es, mejor dicho, tu resultado que conseguir. Porque si, por así decirlo, damos un mensaje ambiguo de que, oye, pues me gustaría ser autónomo, pero después me gustaría ser en plantilla, pero después autónomo, ¿se entiende? ¿Ves que, por así decirlo, cuando tú, por ejemplo, quieras hacer una entrevista, da una impresión de no sabe lo que quiere? Y si eso tú lo emanas, ya tienes menos posibilidades. Cuando alguien, como decíamos antes, enfoca todas sus energías, ¿qué significa enfocar todas sus energías? Lo que piensa. Lo podemos resumir así, de hecho. Lo que piensa, lo que habla, lo que siente y lo que hace. 4 coordenadas igual que en el mapa, como decíamos antes. Si eso tú lo logras converger hacia una misma cuestión, enfocada, centralizada, ordenada, entonces tú ya tienes una diferencia que muchas otras personas no. Te lo digo por experiencia porque también tengo contactos con gente que van a entrevistas y tal, y además yo les digo, yo trabajo en mi empresa también subcontratando a gente. Y sinceramente, cuando, por ejemplo, gente que ni siquiera tiene claro lo que pone un anuncio, le digo, miren, por favor, si van a trabajar si quieren trabajar conmigo en contrato, consideren respetar estos referentes, que por ejemplo sea enviar un currículo, enviar una serie de datos, lo que sea. Y resulta que sale por la tangente de decir, oye, todavía está el encargo en vigor. Pero les estoy diciendo, estando el encargo en vigor, tipo, publicado hace unas horas y sin siquiera haber enviado lo que había solicitado. En plan, voy a tener que ahora también atender a responder el mensaje que me envías tú entre 100 sin siquiera tú haber respetado lo que habíamos acordado que hay que enviar. ¿Se entiende? Esa división hace de obstáculo, imposibilita la posibilidad de avance. Entonces, para que quede claro, sí, primero orden, definir qué quieres conseguir tú. En cuanto a cómo, respecto de conseguir un trabajo en plantilla, aprovecha y contacta, haz muchísimos contactos respecto de posibles empresas que tengan plantilla, porque hay veces que hay empresas que no. Por ejemplo, yo tengo contacto con una de las empresas principales que, aunque te dicen que es plantilla, en realidad es casi como si todos fuéramos, y como si todos ellos también, los que supuestamente están en plantilla, son en realidad traductores autónomos, porque todos trabajan también desde casa. Entonces, claro, tú ahí ya tienes que, por así decirlo, ir considerando, yo te recomiendo, a ese nivel ya del cómo. Si quieres dedicarte a plantilla, considera muchas cuestiones respecto de definir muy bien qué empresas tienen posibilidad de trabajar en plantilla, porque no todas lo hacen. La traducción es un negocio muy e-comercializado, o sea que es mucho de comercio electrónico, casi puro. Sí, es complicado, sí, que contraten hoy en plantilla, por eso creo que al final la opción va a ser autónomo. Claro, ¿me permites decir una cuestión al respecto? ¿Me permites darte un consejo al respecto? Sí, claro. Fíjate, si tú decides qué es lo que vas a hacer según lo que sucede en el mercado, ya pones tu progreso en manos del otro. Pongamos, cuando Steve Jobs, sí, tuvo que ser en esa época, empezó a introducir sus productos, la gente no demandaba ordenadores, a diferencia de hoy en día. Se demandaban otras cosas. Si Steve Jobs hubiera esperado a que cambiara el mercado para entonces introducir su producto, a saber cuándo hubiera pasado. Mi consejo personal al respecto es, no dependas de qué es lo que se quiere en el mercado. Si tú quieres entrar a trabajar en plantilla y trabajar en plantilla, te recomiendo que, por así decirlo, te mantengas en eso. Si no es, por así decirlo, ser una hoja en el viento. Y a donde va el viento te llevan a ti. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces ya pasas a depender de qué es lo que sucede con los demás. A mí me podrían decir, les digo así, personalmente, cuando yo dije mi decisión de tomar mi camino como autónomo, como traductor autónomo, ante mi familia, poco más y se me comen. Y les digo así de verdad, hubo unas discusiones enormes que me decían que si vas a endeudar a la familia, si vas... No se trata de recriminar a las personas, no. Pero es decir, si hubiera esperado a que mi familia se hubiera puesto a favor mío, a saber qué hubiera pasado. Y me habían dicho que me iba a morir de hambre. Y hoy en día tengo mi empresa y cada vez más contactos y trabajo con la Comisión Europea. ¿Se entiende la lógica? Es hiper importante. La decisión está en tus manos, claro está.
Pero yo personalmente te recomendaría que te replantees muy bien eso que recién dijiste. Porque si no, te digo, es quedar en manos del otro. Y quedar en manos del otro es la excusa, entre comillas, ideal para que entonces empecemos a girar igual que hacen muchos traductores a través de los grupos de internet, quejándose todo el día. Somos muy quejosos, en general, los traductores. Yo personalmente no te lo recomiendo. Ahora, la decisión está en ti. La decisión está en tus manos. Que tú ya quieras hacer lo que quieras realizar, pues ya evidentemente queda en tus manos. Pero yo, de verdad, personalmente, te recomendaría con vehemencia que te lo plantees bien. Definir exactamente bien qué es lo que quieres hacer. Y aunque parezca imposible, adelante, que también se decide que era imposible encontrar el continente americano y hoy en día hablamos del nuevo continente. Porque hubo gente que, ante los no que le dijeron los demás, la sociedad, la cultura, lo que sea, siguieron adelante. Es mi recomendación al respecto. ¿Ya? ¿Ibas a decir alguna cuestión más al respecto que quisieras comentar? No, simplemente era eso, pues unas sencillas indicaciones simplemente de cómo empezar a moverme y ya está, más o menos pues está respondida la cuestión. Vale, perfecto. Y sí hay un punto muy interesante que es bueno que, por así decirlo, nos lo llevemos cada uno, por así decirlo, como primera puerta con que iniciar a pensar sobre estos temas. Fíjate que todo el rato, tal vez les puede parecer un poquito raro, pero les digo, esto está avalado, por ejemplo, por toda la... todo el desarrollo psicoanalítico que nos permite entrar, por ejemplo, como les decíamos antes, en qué estado es el cual, ese que tomamos, desde el cual pensamos las situaciones y desde ahí en más hacemos todo. Tú decías, quieres empezar a trabajar un poquito y exactamente ahí surge, ves ahí, bueno, quiero decir simplemente para ya ir concluyendo al respecto, empezar a trabajar, entrar a trabajar, empezar a trabajar un poquito. Fíjate que todo lo que van diciendo esos dichos es simplemente empezar. ¿Y qué es lo que había sucedido antes también con el caso de Lara? Recuerda que decía, solamente es becaria y no logra avanzar un caso más allá. ¿Qué es lo que sucede con muchos, por así decirlo, con un gran sector de la población? Que solamente llegamos a los inicios y pensamos desde los inicios, desde no ir más allá de los inicios. Y se los digo por experiencia, empezar a hacer las cosas y luego me rindo, empiezo a hacer las cuestiones y después resulta que hay un obstáculo y lo dejo de lado, se me quitan las ganas, etcétera, etcétera. No voy más allá, no continúo lo que venía realizando. Todo eso habla de un perfil, vamos a llamar, no simplemente de un perfil, sino de un estado psíquico. Si eso no lo aprendemos a escuchar en lo que decimos, entonces todo lo que hagamos después a nivel físico ya vendrá determinado por ese primer estado psíquico. La palabra, y esto es un punto súper fundamental en todo traductor, la palabra es la puerta de entrada, y no solamente la puerta de entrada, sino por así decirlo, la casa entera, la estructura de la casa entera de lo que queramos hacer. Tenemos que aprender a escucharla. Es un tema enorme. Yo entiendo que a lo mejor les pueda resultar un poquito chocante, pero les recomiendo, si quieren continuar participando en estos encuentros, yo me comprometo a explicarles paso por paso la importancia que tiene este tema. Si no aprendemos a escuchar lo que decimos, en lo que decimos, o sea, por ejemplo, a lo mejor, David, tú dices, ¿te imaginas cuando dices todas esas cuestiones que quieres hacer tu desarrollo, tu trabajo, tu propia empresa, tus cuestiones, tu propia economía? Pero lo que decían los dichos que llegaste a formular es que solamente quieres empezar a hacerlo. Y empezar a hacer una cuestión es muy, 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 muy diferente de llegar a hacerla. Porque empezar, por ejemplo, yo puedo decir, yo empiezo en el gimnasio, pero después de ahí a que yo me mantenga, hay un trecho enorme. Les recomiendo, por tanto, que entonces tomemos este hilo en estatuto de cuestión con la que continuar en encuentros posteriores, porque la palabra es el elemento fundamental. Mira, qué bueno, mira qué señal, qué casualidad. Y entrando desde el punto de psicoanálisis, estoy empezando como freelance. Es buenísimo. Mira, buenísimo. Habrá cursos que te recomiendan. Mira, lo podemos hablar después. Si quieren, incluso lo podemos hablar ahora. Véanse cursos de traducción, porque yo estuve encontrando bastantes posibilidades a través de escuela de traducción. Disculpen, ahora mismo no lo recuerdo. Creo que tal vez Trágora
Trágora Traducción, creo que es una de las empresas que ofrece. Trágora debería de posibilitar varios cursos de traducción que son más allá del circuito de, ¿cómo se les llama? Del circuito de Trágora Formación, efectivamente. Ofrece circuitos más allá de lo universitario. Y para lo mejor algunos de ustedes, y bueno, para muchos de nosotros también, que oye, mira, hacerme un máster ahora que necesita una dedicación muy fuerte y además también un alto grado de AAE, pues mira, especialidades con Trágora, ay, qué bueno. Pues por ejemplo, esas posibilidades ayudan muchísimo. Yo personalmente considero que sí, porque tú ya obtienes una formación extra, no necesitas, por así decirlo, una inversión tan fuerte, a diferencia del máster, y ya tienes posibilidad de ir avanzando en ámbitos distintos, por ejemplo, traducción de videojuegos, traducción jurídica, uso de programas. Yo también tengo algunos cursos de la formación en mi página agenciaprofecy.com. Ahí está. Vale, perfecto. Pues entonces ya está. De hecho, ya concluimos. Disculpen que también dije que quería hacer... ¿Ves? Ahí no traduje. Tengo que entrenarme yo también a hacer las charlas un poquito más concretas. Ya concluimos. Simplemente eso. Trágora, escuela de traducción. También debería de haber más cuestiones en internet. Búsquenlos y cursos de traducción. Y tiene que haberlos varios por unos precios mucho más módicos. Y al respecto tienen posibilidad de adaptar también sus formaciones con esas cuestiones muy fácilmente. Les digo, les remito también, en mi página web hay algunos cursos, por ejemplo. Muchísimas gracias por su paciencia, de verdad. Me encanta muchísimo que tengamos esta posibilidad de intercambios y tal. Ojalá les resulte de utilidad. Y por supuesto, después de así una semana y dos, les enviaré la grabación de este encuentro, y ya probablemente desde agosto y tal vamos a hacer un cambio respecto de estos encuentros. Todavía lo estoy diagramando, y bueno, pues muchísimas gracias de verdad, y ojalá pues también nos continuemos encontrando a través de estas reuniones, que ojalá de verdad les resulten de utilidad. Muchísimas gracias. Bueno, chao, hasta la próxima. Gracias, Ramsés. Venga, hasta luego. Hasta luego.